Ilegalidad, direccionamiento y toda una farsa son las palabras que mejor describen la entrevista que hoy, martes 14 de julio del 2026, le hizo la Junta Nacional de Justicia al postulante al jefe de la OMPE, Carlos Martín Loyola Escajadillo, que según expertos nos han indicado que esta entrevista nunca se debió realizar porque un concurso público de esta naturaleza, que ya había sido declarado desierto, no se puede reabrir utilizando el mismo procedimiento original, sino que se debió realizar una nueva convocatoria, algo que no se hizo, y Carlos Martín Loyola Escajadillo se sentó a responder hoy preguntas cuando ya había sido excluido del concurso y por ende declarado desierto porque la otra postulante que había quedado finalista había declinado su postulación. Y para entenderlo mejor vamos paso por paso. La Junta Nacional de Justicia es quien decide al nuevo jefe de la OMPE. A pocos meses de que el país vuelva a las urnas, la elección del próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha quedado envuelta en denuncias de presunto direccionamiento, posibles conflictos de interés y decisiones que para sus críticos desafían toda lógica jurídica. Le comento, usted es uno de los gerentes escogidos para el proceso de la OMPE. Señorita, ahorita no voy a dar declaraciones. No, pero escúchame rapidito. Usted tiene denuncias por... Como un postulante excluido de un concurso que ya había sido declarado desierto, terminó nuevamente en carrera para dirigir la OMPE. La OMPE, una institución llamada a garantizar elecciones transparentes, resulta que el 30 de junio del 2026, la Junta Nacional de Justicia anunció públicamente dos acuerdos: excluir al postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y declarar desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la OMPE. La exclusión se produjo luego de que la propia Junta Nacional de Justicia determinara, mediante la resolución número 414 del 2026, que el postulante omitió declarar dos procesos judiciales civiles en trámite al momento de presentar su candidatura. Precisamente como este programa China Polo Dominical denunció públicamente los procesos legales en los que estaba en curso el candidato Loyola Escajadillo. Han surgido cuestionamientos relacionados con antecedentes personales, investigaciones y observaciones administrativas que hoy forman parte del debate público alrededor de quien deberá conducir el organismo responsable de organizar los procesos electorales del país, un organismo que además mueve mucho dinero. En cuanto a Carlos Loyola Escajadillo, existen graves denuncias que ponen en evidencia su catadura moral. Resulta que en el año 2018, Rosa Juliana Ramírez Pasos, esposa del hoy candidato Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, lo denunció por actos de violencia familiar en la modalidad de violencia psicológica y por abandono de hogar, refiriendo que los maltratos psicológicos se dan por cuanto el denunciado no llega a su domicilio, aduciendo quedarse en la casa de su madre y que él mantendría una relación extramatrimonial y que se retiró del hogar conyugal, lo que denunció ante la Policía Nacional. Además, también fue denunciado por no pasar alimentos en el año 2025 para un hijo que sería extramatrimonial ante la Fiscalía Provincial Mixta de Ucayali. La Junta Nacional de Justicia tiene ahora una gran labor en poder entrevistar, calificar bien al postulante, quien ahora está cuestionado. Muy aparte de reunir los requisitos que establece el reglamento y la base de concursos ante la Junta Nacional de Justicia para ser jefe de la OMPE, debe considerar la ética, debe considerar la probidad, es decir, una persona honesta. ¿Qué nos dice Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo acerca de esta denuncia que le hizo su esposa? Para comenzar, la denuncia de maltrato a la mujer, maltrato psicológico que dicen, es totalmente falso, porque incluso señora Se ha rectificado. en ese momento se existió y además nunca se presentó a hacer ningún alcance mayor. Eso está archivado desde el 25 de octubre del 2019. No nos sorprende para nada, porque las esposas y parejas de altos funcionarios normalmente no suelen seguir este tipo de denuncias, porque son manipuladas para evitar perjudicar su trabajo.
No quedan ahí solamente en el ámbito personal y familiar sus denuncias, sino que este señor, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, gerente público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, trabajó en RENIEC desde febrero de 2015 en el cargo de gerente de planificación y presupuesto, recibiendo pagos del RENIEC por el importe de 97.505.000 soles por conceptos no contemplados en su régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, reglamento y su política remunerativa. Como resultado del servicio de control específico realizado por la Contraloría número 023 del 2019, consignado como hechos con evidencia de irregularidad, platicado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es decir, RENIEC, del 1 de mayo del 2015 al 31 de enero del 2019, concluye lo siguiente. La subgerencia de personal pagó a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, el hoy candidato a nuevo jefe de la OMPE, importes por concepto de escolaridad, gratificaciones y bonificaciones no contemplados en su régimen laboral especial de gerente público por un monto de 97.505.53 soles. En otras palabras, este señor, que debe tener una conducta intachable y no tener ningún signo de querer aprovecharse de los recursos del Estado en un organismo tan sensible como la OMPE, en su paso por RENIEC, se llevó para sus propias arcas personales casi 100.000 soles del Tesoro Público, en vez de salvaguardar los recursos financieros de RENIEC. Elegido para el tema de la OMPE. Usted, dentro de todos los procesos, de todo el concurso, usted ha sido elegido. Usted y otra ciudadana más. Nosotros queremos saber, lo estoy grabando, queremos saber... ¿Pero por qué hace esto? Solamente quiero saber, quiero que me responda, Que yo no quiero responder nada porque todavía el proceso todavía sigue. También se determinó en el servicio de control específico de la Contraloría el depósito de sus CTS, se pagaron montos adicionales de manera indebida de 7.050,52 soles. El informe de control determinó que el RENIEC otorgó a Carlos Martín Eulalio Loyola pagos indebidos por la suma de 104.556 soles en perjuicio económico del Estado. Además, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, en su calidad de gerente de planeamiento y presupuesto del RENIEC, habría autorizado el uso indebido de recursos públicos, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a 80.172,39 soles, según el informe de control específico número 030/2020. Destinó recursos para la compra de útiles escolares a ser sorteados entre los trabajadores, desconociendo que la norma anual prohíbe el otorgamiento de beneficios y conceptos de cualquier naturaleza al personal. Por si fuera poco, fue sancionado con la resolución de oficina número 00029 del 2022 de RENIEC del 3 de junio del 2022, donde se impone a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo una sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por 15 días, al determinarse que incurrió en una falta disciplinaria. Con resolución 236 de 2023, la segunda sala declara la nulidad de la resolución emitida por la Oficina de Potencial Humano de RENIEC. No obstante, no se pronuncia sobre el fondo ni determina la impunidad de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo. Y sigamos con la resolución gerencial número 103 de 2022 del 13 de mayo. La jefatura de la Oficina de Potencial Humano del RENIEC impuso a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo la sanción de suspensión por 5 días sin goce de remuneraciones y, para colmo de males, luego de que le ordenaron devolver el dinero a RENIEC, él pretendió devolverlos en cómodas cuotas. Como han podido darse cuenta, Loyola Escajadillo traía una mochila bien pesada de irregularidades y fue excluido como postulante presidente de la OMPE y se declaró desierto el concurso porque la otra finalista del concurso público declinó su candidatura. Al día siguiente de su exclusión, Loyola presentó un recurso de reconsideración. Lo que vino después ha generado la mayor controversia. El postulante fue reincorporado al proceso, pese a que el concurso ya había sido declarado desierto.
Un procedimiento concluido formalmente no puede reanudarse sin un sustento legal claro, por lo que ya existen denuncias para que la Junta explique qué norma permitió revivir un concurso oficialmente terminado. Pero las dudas no terminan allí. Desde este programa ya se ha presentado también una denuncia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que sostiene que existirían indicios de un presunto direccionamiento del proceso desde el interior de la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, la denuncia pide verificar los registros de visitas, porque nos ha llegado información de que cierto personaje ligado a Keiko Fujimori ha estado ingresando reiteradas veces a reuniones con miembros de la Junta Nacional de Justicia. Otro episodio que alimentó las sospechas fue la renuncia de la candidata Amparo Ortega. Oficialmente argumentó motivos personales y de salud. Sin embargo, su salida ocurrió en medio de un proceso cuya transparencia ya era objeto de cuestionamientos. El día de hoy que se ha realizado la entrevista personal al candidato Loyola Escajadillo, permitieron ingresar a toda la prensa, pero a la conductora de este programa que se acercó le negaron el ingreso. ¿Será acaso porque ya veníamos denunciando irregularidades en este concurso? No, pero es público. ¿Qué te han dicho? ¿Que no podemos ingresar o qué? Pero es público. ¿Ah, te han dicho? Bueno, pero igual espero. ¿Te pasa con la imagen? ¿Qué tal? No, está en transmisión. Sí, está en transmisión en vivo. Pero... ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué dice? Esta señorita, que sería la jefa de imagen de la Junta Nacional de Justicia, prohibió el ingreso a un acto público y simplemente nos dijo que estaba en vivo para poder ver en video. Que también ha sido denunciado por maltrato familiar a esposa. A este señor es que lo está poniendo ahorita la Junta Nacional de Justicia, lo quiere poner como cabeza de la OMPE, señores. ¿Por qué? Pero qué entripado, ¿quiénes estarían detrás de todo ello? Yo les voy a contar. Pero si es público, caballero, es público. No es público. Lo que pasa, señor, lo que pasa es que la Junta está apañando para que ingrese este señor corrupto a la OMPE. El señor Loyola Escajadillo. Está direccionado. Y es público. Porque acá en la Junta Nacional de Justicia se estaría direccionando, ¿qué es lo peor? ¿Quién estaría detrás de todo esto? Pásenle la voz al rector de la Universidad San Martín, el señor Chan, que su abogado, que nosotros vamos a sacar este domingo, acá entra como Pedro en su casa porque dice que es abogado de Ríos Patio. Uno también denunciado por maltratar a las mujeres. Así estamos, señores, en el Perú. Entonces, ¿qué hace la Junta? Díganme ustedes, ¿quién puede denunciar a esta Junta? Pásenle la voz a María Teresa Cabrera, esta señora que estaría presuntamente también direccionada por toda esta gente. Hay que preguntarle cuántas veces se reúne María Teresa Cabrera con el señor rector de la Universidad San Martín, el señor Chan. Eso quiero preguntarle, si le estarían direccionando todo esto. Porque el jefe de la OMPE es muy importante. Se llegan las elecciones regionales, señores. Pásenle la voz a Podemos Perú y más, que yo les voy a contar. La jefatura de la OMPE es una de las posiciones más sensibles del sistema democrático peruano. Por ello, cualquier duda sobre la transparencia de su elección compromete la confianza ciudadana en los próximos procesos electorales. Además, ¿queremos acaso tener un jefe de la OMPE con procesos legales? ¿Con procesos en RENIEC? ¿Un hombre con una catadura moral dudosa que en un momento negó su paternidad? ¿O buscamos a alguien honesto para dirigir la OMPE? Ahora será el Congreso y las autoridades competentes quienes deberán determinar si las decisiones adoptadas por la Junta Nacional de Justicia se ajustaron a la ley, o si detrás de este concurso hubo un proceso direccionado que merece una investigación exhaustiva.